Amado Rey, te damos gracias, bendecimos tu nombre que es grande. Gracias por tu palabra esta mañana y gracias porque tú sustentas nuestra vida. Te rogamos que nuestro corazón sea tierra fértil. Renunciamos a hacer ese camino duro, a hacer espinos, a hacer piedras. Señor, creemos por la fe y por el poder de tu Espíritu Santo que somos tierra fértil para recibir tu preciosa semilla. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos muchas gracias. Amén y amén. ¿Cómo se llama nuestro mensaje esta mañana? Arraigados. Arraigados. Entonces, creo que va a ser bien interesante que nosotros podamos pensar un poco sobre esta palabra. Sí, arraigados viene ¿de qué término? De raíz, de agarrar también, ¿cierto? Agarrar, de raíz, de estar apegados, gracias. Y tiene todo que ver con un árbol, ¿cierto? Tiene que ver todo con una planta. Y el árbol que usted ve allí, le ve que raíces, ¿cierto? Hay unos árboles que tienen unas raíces muy profundas y que nos hemos dado cuenta por las calles que a veces transitamos, que son tan fuertes esas raíces que se salen y rompen el pavimento, los andenes, etcétera, etcétera. Porque es un árbol que está muy bien plantado y que se ha desarrollado muy bien. No por menos su vida y la mía deben estar ¿cómo? Arraigadas. Arraigadas. Y esta es una palabra que utiliza el apóstol Pablo cuando va a hablar o cuando se dirige a través de la carta de Colosenses a la iglesia que está en Colosas. ¿Sí? Colosas es una ciudad que queda en Turquía, hoy la conocemos como Turquía, y queda en el sureste de este país. No quedaba a la orilla, a las orillas, como al borde del mar, como otras iglesias. Este quedaba un poquito más adentro. Solo que esta iglesia tenía alrededor unos enemigos muy fuertes que querían tratar de dañar la doctrina, la sana doctrina. Y es importante que usted y yo estemos creciendo en la sana doctrina. Amén. Hay un árbol en Colorado, Estados Unidos, no recuerdo su nombre en este momento, pero es un árbol muy grueso y muy alto que se desarrolla allí particularmente. Pero tiene un enemigo minúsculo, que donde no se cuide el árbol permanentemente de ese enemigo, ese árbol que se ve muy alto, muy grueso, muy firme, cuando vienen los tiempos de huracanes, vienen los tiempos de vientos muy fuertes, ese árbol que parece estar muy bien cimentado, se viene al piso. ¿Por qué razón? Porque hay un animal muy pequeño que empieza a comérselo por dentro. Y podríamos utilizar el término socavar. Socavar hace referencia a ese ejercicio que no es visible, que no está allí como tan evidente, que está por debajo. Como cuando una persona va al médico y se hacen muchos exámenes y resulta que la persona estaba muy bien, se sentía muy bien, pero después de hacerse muchos exámenes médicos, el doctor le dice: vea, usted tiene esto, esto, esto y esto. Y uno dice: ay, no hubiera venido. Pero al final pues era necesario ir porque no había otra manera de evidenciar o de sacar a la luz eso que estaba allí adentro. Cuando usted y yo somos arraigados vamos a alimentarnos. Las raíces precisamente son la herramienta del árbol que se utiliza o que le facilita la absorción de nutrientes al árbol. ¿Dónde están nuestras raíces? ¿En el Instagram? ¿Dónde están puestas nuestras raíces? ¿En las series? ¿Dónde están nuestras raíces? Ya va entrando diciembre, se siente, ¿cierto? Sí, complétela. Pecado es. Y siempre digo algo para estas fechas. ¿Qué música vamos a escuchar? ¿La del otro pastor? ¿Dónde están puestas nuestras raíces?
¿Dónde está puesto nuestro corazón? ¿De dónde estamos absorbiendo nosotros nutrientes? Porque si bien podemos recibir buenos nutrientes, también podemos recibir malos nutrientes. No sé si esa palabra sea como que contradictoria, nutriente y malo. Pues si es mala, no sé qué tanto nutra. Pero me hago entender con la idea. Quiero que vayamos a Colosenses capítulo 2, verso 6 en adelante. Dice la palabra: por tanto, de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, ayúdenme a completarlo, anden en Él. Verso 6, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como han sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fueron circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fueron también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Verso 13, y ustedes, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Comenzamos con una advertencia, pero terminamos con una victoria. Si usted se da cuenta, en el versículo 6, Pablo va hablando a esta iglesia que no fundó él, una iglesia que fundó Epafras. Bonito nombre para los que van a tener hijos. Epafras fue quien fundó la iglesia de Colosas y le lleva el mensaje a Pablo y le dice: Pablo, mira, esto es lo que está ocurriendo en la ciudad de Colosas. Allí hay una iglesia y los peligros de esa iglesia son estos, estos y estos. Entonces Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, empieza a escribir la carta que les dirige a ellos. Si usted va y mira los versículos anteriores, se va a dar cuenta que Pablo dice: si bien no estoy en carne con ustedes, sí está mi espíritu con ustedes. El amor de Pablo por la iglesia era demasiado profundo. Y pues era precisamente el papel que el Señor le asignó para poder bendecir a las iglesias de toda Asia, entre otras, con la palabra del Señor inspirada por el Espíritu Santo. Dice el versículo 6, por tanto, de la manera en que han recibido al Señor Jesucristo, anden en Él. Entonces, ¿a dónde está llamando Pablo aquí? ¿Ustedes recibieron a Cristo? El día que a usted una persona le habló del Evangelio, ¿usted a quién recibió? ¿A esa persona o a Cristo? A Cristo. Y eso debemos tenerlo claro. Cuando a mí me hablaron, cuando a mí me llevaron a la iglesia, muy pequeñito, yo no recibí a mi maestra de iglesia infantil, que recuerdo tal vez, no recuerdo su rostro, pero sí recuerdo sus clases, no sé cómo se llama, pero sí recuerdo cómo fueron, pero yo recibí a Cristo. Y aquí Pablo está diciendo eso, tengamos algo claro. ¿Ustedes qué recibieron? ¿A Cristo? Entonces, así como lo recibieron a Él, anden en Él. Es fácil imitar a otros. Es fácil imitar comportamientos de otros. Cuando usted tiene hijos pequeñitos o ya están adolescentes o aún jóvenes, uno ve comportamientos en los hijos que uno dice: ¿esto de quién lo aprenderías? Y cuando nos vamos y empezamos a indagar y empezamos a preguntar, nos damos cuenta que ahí hay algo pasó. ¿Con quién te estás juntando? Y empezamos a indagar un poco hasta que ellos mismos dicen: sí, es que tal dice así, o es que tal se mueve así, o es que... Y lo que les hemos enseñado en casa pareciera que empezara a correrse a un lado, porque es más importante lo que viene de los amigos.
Pero en cuanto a la doctrina, mis hermanos, debemos tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Usted puede ser muy, muy buen amigo mío, pero si usted va a salir con una escalabrada de esas doctrinales bien tenaces o viceversa, que el Señor nos guarde. Que vayamos a salir con una cosa de esas bien terribles doctrinales, el Señor nos ayude a todos. Pero por encima de cualquier cosa está Cristo. Dice, por tanto, de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, anden en Él. ¿Cómo? Y acá hay una contradicción, porque andar, ¿qué denota andar? Movimiento. ¿Cierto que sí? Anden en Él, movimiento. Pero mira el versículo 7 lo que dice. Arraigados. O sea, ¿qué hago? ¿Me arraigo o me muevo? Pues se está utilizando dos metáforas aquí Pablo. Primero, arraigarse y luego sobreedificarse. Está utilizando la metáfora del árbol, pero también está utilizando la metáfora del edificio. ¿Va conmigo? Sí, estoy enseñando, no estoy predicando. Si usted toma nota, usted va a poder aprender estas cosas. Aquí hay dos metáforas, arraigarse y sobreedificarse. La raíz, como lo dijimos ahora en la introducción, pues es la que nos permite estar firmes. La raíz, entre más gruesa, profunda y extendida, pues va a evitar que el árbol caiga. Se podrá sacudir. Hay vientos fuertes y los puede sacudir, pero seguramente no lo va a arrancar. Pero luego dice, sobreedifique. Quiere decir que debemos construir sobre un fundamento que ya debe estar claro. Amén. Y en estudio bíblico estuvimos trabajando acerca de los rudimentos, que es sobre lo cual debemos nosotros edificar, las cosas que deben estar claras allí para edificar. Arraíguense y sobreedifiquen. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y es aquí donde, infortunadamente, muchas personas que lideran, llámese líder, servidor o pastores, cogen y tuercen a su acomodo para que la persona a la cual se está pastoreando o discipulando empiece a crecer conforme yo le digo. Y eso es un error. Porque eso empieza a generar una dependencia. Una dependencia. ¿Qué es sobre qué tenemos que estar arraigados y sobreedificados? ¿Qué dice la Escritura? ¿Sobre quién? En Cristo. Dice en Él. En Él. En Él. ¿Sí? Entonces tenemos que si el pastor cuando está predicando se toca la oreja. Y entonces, aló, dicen algunos. Entonces todos dicen amén. Entonces los otros que empiezan a subirse a predicar cogen el mismo tiro del pastor y dicen aló. Y eso no es chévere. No habla de identidad, no habla de... entonces como el pastor son calvos, hermanos. George, alista las máquinas, por favor. Pues no tiene nada que ver, pero le cuento que hay lugares donde sí. Si esa es la línea, lo hacen doctrina. Lo hacen doctrina. Y ahí es donde está el peligro de eso. Es que yo hago las cosas así, así y así. Y usted tiene que hacerlas así. Perdóneme. Las familias tenemos dinámicas diferentes. Amén. Y ahí es donde debemos tener cuidado. Debemos tener cuidado de no terminar perdiendo nuestra identidad como familia porque tenemos que ser así como ellos. Como ellos. No. Así como han sido enseñados abundando en acciones de gracias. Entonces, aquí hay un ejercicio de liderazgo. Amén. Aquí hay un ejercicio de pastorado, pero siempre enfocado a Cristo. Arráiguese y sobreedifíquese. ¿En quién? En Cristo. Versículo 8. Mire que nadie les engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Sabe? En la iglesia de Colosas habían varias cosas. Estaban los judaizantes, estaban el sincretismo y estaba el gnosticismo. Sincretismo, pues a todo aquello que se le pegue, todo lo que yo pueda meter entre una bolsa y a eso le da.
¿Será que eso hay en la iglesia? No sé, yo pregunto. ¿Será que usted que lee la palabra y que se levanta a las 5 de la mañana el martes y el miércoles, usted aparte de eso tiene una vela prendida en su casa? Porque usted dice, no, es que hay que ayudarle. Hay que echarle una empujadita al Señor. ¿Será? No lo sé. Eso es sincretismo. Cuando yo conozco la doctrina, la palabra del Señor, pero digo, no, yo creo que ponerme los cucos amarillos el 31 vale. Podría ser. ¿Cierto? Las uvas, no me interrumpa que estoy aquí con las uvas, no me interrumpa. Podría ser. Y empezamos a mezclar cosas. Cuando usted está mezclando cosas, que yo ruego al Señor que no estemos mezclando cosas en esta congregación, pues ahí tiene cabida el término sincretismo. Amén. Ahí estamos, sincretismo. Mezclamos cosas, mezclamos. No importa de dónde vengan. Ay, me pareció tan lindo. Ay, tal cosa. Y empezamos a mezclar cosas. Por el contrario, necesitamos es limpiarnos de esas cosas. Las filosofías judaizantes que querían hacer regresar a la iglesia a la ley. Y también teníamos el gnosticismo. Claro que ahora hay gnosticismo y con la A anterior, agnósticos. Gnósticos y agnósticos. No le voy a enredar la cabeza esta mañana. Pero eran filosofías muy fuertes. Y hoy todavía hay centros de gnosticismo. En muchos lugares a veces usted ve por ahí. Estudio de gnosticismo. Cuidado, no se vaya a meter ahí. Por más de que vea ahí una luz, alguna cosa importante. No, cuidado. Dice que miren que nadie les engañe. Vea, para que una persona engañe, ¿qué necesita? Disfrazarse lo más posiblemente parecido a la verdad. ¿Me hago entender? Disfrazarse lo más posiblemente parecida a la verdad. Pero en el fondo no es verdad. Eso es lo que hace un engañador. Y Pablo está diciendo acá, miren que nadie me puede engañar a mí. ¿Pero cuándo? Cuando yo advierto, cuando estudio la palabra del Señor. Si yo no estudio las Escrituras, me va a parecer lo mismo una cosa que la otra. Va a parecer demasiado, igualito. ¿Sí? Entonces hay gente que se vuelve experta en tenis, en comprar tenis. Y dice, no, eso es un AAA, no, eso es un AA. Y uno, ¿qué será que está hablando de baterías? Ahorita me falta una de 9 voltios o qué, ¿cierto? Porque son las réplicas más parecidas. Pero de ahí al original, y uno dice, pero me saco el ojo tratando de mirar dónde es que está la parte original de ese par de tenis. Y hay gente que es experta en eso. Y hay gente que es experta vendiendo lo que es AAA como 100% original. Y eso ahorita sí que se va a ver en estos días, ¿no? ¿Qué necesitamos nosotros para poder distinguir la verdad del engaño? ¿Cómo hace usted para saber que un billete de 100,000 es real? Uy, qué triste que te den 3 billetes de 100 y 2 estén falsos. Duele, ¿verdad? Pero eran igualitos. Necesitamos estar en contacto con el billete, guardarlos en la billetera, mirarlos, tocarlos, hasta olerlos a veces. Necesitamos estar en contacto con la verdad, iglesia. Necesitamos conocer las Escrituras, necesitamos sumergirnos en ellas. Dice que por medio de filosofías huecas, sutilezas. ¿Qué es una persona sutil? Desapercibido. A mí me gusta ver muchos videos de felinos, de animales, y cómo se van cerca, calladitos, y el otro ahí tomando agua, y no se da cuenta que ya tiene encima 80, 100, 200 kilos de felino. No hay nada que hacer. Por más de que brinque, para abajo. Sutilezas. ¿Qué cosa puede estar siendo sutil en mi vida que ya la estoy tomando como que normal? Porque ahí vendría una palabra que es la normalización de las cosas. Y cuando yo hago normal algo, estoy renunciando a la verdad y aumentando la mentira.
Las huecas sutilezas. Una sutileza, oiga, esa persona me hablaba tan bonito que terminé creyéndole. Eso me dijo que si yo invertía 100, a los 30 días iba a tener 300. Sutilezas. ¿Recuerda hace 8 días que estuvimos compartiendo la palabra de soportando? ¿Recuerda cómo el diablo sacó la palabra de Dios para atacar al Hijo de Dios? ¿La recuerda? Si no, espero que hayan visto la enseñanza por el canal. Pero es interesante ver cómo Satanás pretendió engañar a la verdad. Porque ¿quién es Cristo? La verdad. Satanás pretendió engañar la verdad. No va a pretender engañarnos a nosotros. Claro que sí. Claro que sí. Hágales un poquito nomás. Ay, tantico. No hay problema. Señor lo entiende. Usted tan juiciosa que es. Usted es la estampa de la santidad, hágale. Hueca sutileza según las tradiciones. Estamos entrando en una época de tradiciones, cuidado, de los hombres. Huecas tradiciones, huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Entonces son tradiciones, son rudimentos, son de los hombres, son del mundo, y no según Cristo. ¿Qué es lo que usted y yo debemos hacer según Cristo? Vivir en la verdad. ¿Sí? Vivir en la verdad. Usted me va a disculpar por lo que yo voy a decir. Y si no me quiere disculpar, pues vaya a Cristo. Pero debo decirlo. Ahorita viene el día de las velitas. Y a mí me llama mucho la atención ver cómo a veces en redes o en los estados, porque no mantengo redes sino los estados de WhatsApp, muchos empiezan a subir personas que uno cree que son cristianas y están poniendo las velitas. Y uno dice, ¿y esto qué pasó? ¿Cuál es la tradición de las velitas? ¿El camino para la Virgen o no? Esa es la tradición del mundo. Pero ahora lo estamos dándole la vuelta y estamos diciendo, no, vea, una luz en el firmamento. Para que todas las energías vengan, para que lo bueno venga y se vaya lo malo. Pastor, no se ha exagerado. Pastor, es un poquito nomás. Vea, usted va al final, usted es el que decide. Yo no tengo por qué meterme en si usted va a comprar o no va a comprar. Es un problema suyo con el Señor. Mi responsabilidad es que el Señor no me va a decir, usted no les advirtió. Yo advierto, yo enseño. Si usted toma la decisión, es una responsabilidad ya suya, no mía. Pastor, vea, las compré y se me apareció la Virgen. Cuidado, no vale, no. La palabra del Señor no me enseña eso. Cuidado, iglesia. Dice, tradiciones de los hombres, rudimentos del mundo. Hermanos, estamos una batalla constante con todas estas cosas. ¿Hago o no hago? ¿Voy a ese lugar o no voy a ese lugar? Recuerdo a alguien que hace un tiempo atrás me dijo, me regalaron la boleta. Ese concierto, me regalaron la boleta. Vea, yo hasta mis piecitos estaban ya así, vea. Mis piecitos estaban entre Cali y Juanchito. Los colombianos pueden entender eso. Y yo no sé, ay, pastor, usted viera la boleta, pastor. Lo que siempre quise se me apareció. Claro, porque el diablo es mentiroso. Que no tuvo, usted y yo, cuando estábamos en el mundo, no tuvimos cosas que anhelamos en el mundo. Pero entramos a Cristo y vea, abierto como un menú. Full menú, como dice un amigo mío. Full menú. Elija, clic, clic, clic. Se vino por Temu. No, mentiras. Miren, mis hermanos. Aparte de que nos pueda dar risa esto, tenemos que tener cuidado en nuestro corazón. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos moviendo nosotros? ¿A qué le estamos invirtiendo tiempo, dinero, mente, corazón, fuerzas? Y si al final eso viene en retrimento de algo. Si eso viene a traer a nuestras vidas realmente un fruto. O viene a traer desgaste, viene a traer tristeza. Dice, lo que Pablo está hablando aquí acerca de esas filosofías, sutilezas
engaños del mundo, rudimentos del mundo, tradiciones del mundo, empieza a compararlo en el versículo 9 y dice, porque en él, dice al final, y no según Cristo, los compara. Todas estas cosas, versículo 8, parte final, y no según Cristo. ¿Con quién tiene usted que comparar todas las cosas que usted hace? ¿Y yo? Con Cristo. ¿Esto es de Cristo o no es de Cristo? No, no es de Cristo. Ay, pero no es de Cristo. Señor, se te va la gente, le dijo Pedro. Señor, está dura esa palabra. Pedrito, el Señor no se golpeó la cabeza y dijo, se va Pedro, se acabó la iglesia. No. Elías quiso irse, recuerda. Elías entró en una depresión allí y dijo, Señor, ya no te queda nadie, pobrecito tú, solo me tienes a mí, por eso vine a esconderme. Ay, perdón, Elías, ¿qué te pasa? Ubícate, tengo ¿cuántos más? Miles detrás tuyo esperando el turno. Mis hermanos, todo esto tiene que ser en una constante comunicación con el Señor. Es según Cristo, no según el rudimento. Si yo sigo el rudimento para que no se enojen conmigo, para que mi familia no se enoje conmigo, para que no me digan nada, para que se sientan bien conmigo. Pero eso me está costando, ¿qué? Apartarme del Señor. Porque o tomo una o tomo la otra, pero las dos no las puedo hacer. Usted llega a una Y y usted no se puede ir así. No. No. O usted toma un lado o usted toma el otro. Pero no, usted imagina el desgarre ahí tenaz. No puede. No hay tal cosa. No pasa tal cosa. ¿Cierto? Mis hermanos, o yo tomo una decisión por Cristo firme y fuerte. Vuelvo y le digo, viene el fin de año. Y a final de año empieza a ponerse todo folclórico. Luces, colores, terminamos ciclos, romanticones. Ya tú sabes, tú y yo solos, las palmas. Bueno, versículo 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Uy, ¿esto qué es? Pues que las filosofías en la iglesia de Colosas y alrededor, en la ciudad en general, querían entrar a atacar la deidad de Cristo. Cristo no es Dios, estaban diciendo ellos. Eso es lo que dice el gnosticismo, entre otras cosas. Y los agnósticos más todavía, no es necesario. La fe es un asunto mental. Entonces aquí Pablo empieza a esgrimir la doctrina que entendemos como cristología. Y nos dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, Cristo es Dios. Jesucristo es Dios. Todo lo que ataca a Cristo es anticristo. Y hay que tener cuidado con el espíritu de anticristo. Por eso, me disculpan, pero los adventistas son anticristo, porque ellos no respetan la deidad de Cristo. Si usted escucha una prédica de los adventistas, que me puse con mi hija Isabel a escucharla una noche, a escuchar a un pastor adventista hablando, él siempre estaba refiriéndose al libro de una señora que se me olvida el nombre en este momento, la hermana no sé qué, y en el libro de la hermana no sé qué, yo decía, bueno, quiero escucharlo hasta el final, me voy a dar la pela de escucharlo hasta el final, porque necesito corroborar que el adventismo no es del Señor. Y en lugar de referir a la escritura y a Cristo, refería eso a la hermana fulana de tal, no recuerdo el nombre. Los unitarios tienen su problema bien grave, porque atacan la deidad de la plenitud de Cristo. Versículo 10, y ustedes, estando completos en Él, ustedes están completos en Él. ¿Necesitan algo más? Ustedes están completos en Él, les está diciendo Pablo a la iglesia. Usted está completo en Él. Usted está completo en Él. Me preguntaba alguien en estos días, profe, ¿usted qué opina de los tatuajes? Yo decía, ¿para qué quieres hacerlo? Busca la motivación en tu corazón. ¿Qué quieres tatuarte? No, Jesús, fe, gracia, esperanza,
¿Cuál es la motivación real para hacerte un tatuaje? Porque hoy todo el mundo se tatúa, ¿cierto? Entramos en la era de los futbolistas y los futbolistas entonces va pantorrilla afeitada, va antebrazo, brazo, hombro, pecho, y dele. ¿Cuál? En la cabeza. Sí, bueno, esas ya son las maras, pero bueno, también se tatúan. Mis hermanos, ¿cuál es el punto en todo esto? Si bien en la iglesia de Colosas, estamos hablando 2000 años antes, estos eran problemas doctrinales, hoy en la iglesia de aquí, de hoy, ¿cuáles son nuestras luchas hoy aquí? ¿Con qué peleamos hoy aquí? ¿No cree usted que el tema, que la cultura de los tatuajes es un tema? Quiero tatuarme, ¿para qué te quieres tatuar? No es que me quiero marcar, ¿para qué te quieres marcar? Porque al final es una marca que te estás haciendo. Pues pregunta, a mí no me preguntes. Tú tienes una relación con Dios y me estás preguntando es porque hay algo de temor en tu corazón todavía. Pero no soy yo el que te da la respuesta. Si hay algo de temor en tu corazón, debe ser porque el Espíritu Santo te está redarguyendo. Ahora, si no te redarguye, cuidado. Porque entonces estaríamos caminando en la carne y no en el Espíritu. Porque todos los que son hijos de Dios, ¿qué son? ¿Qué son? Guiados. Por el Espíritu. Romanos capítulo 8, porque todos los que son hijos de Dios son guiados. El Espíritu Santo, hijo, vamos a tu tatú el día de hoy, vamos. Sí, sí. ¿De qué color lo quieres? ¿Quieres una flor? ¿Qué quieres? ¿Un unicornio? ¿Un león en tu pecho? ¿Sí? ¿Qué quieres? No, el Espíritu Santo no nos va a guiar a eso. No nos va a guiar a eso. Como no nos va a guiar a cualquier otra cantidad de cosas que usted y yo sabemos en nuestro corazón que no son del Señor. Y ustedes están completos en Él. Una persona que no se siente completa va a empezar a necesitar otras cosas de afuera para sentirse completo. Para sentirse completo. Ellos me atacan, a mí mis estudiantes me atacan, pobrecito yo. Profe, una peluca, profe, usted échese minoxidil. ¿Y yo para qué? Profe, mire su cabeza. Y yo, ¿qué pasa con mi cabeza? Profe, usted es calvo. Y, ay, no me he dado cuenta. No voy a hacer eso. Uno de mis hermanos, no voy a decir su nombre por si ve la prédica. Uno de mis hermanos gastó plata. Que una cosa, que embrión de pato, que el de conejo, que el de canguro. Eso se echó una cantidad de cosas. Y creo que está más calvito que yo. Pero si yo no me siento completo, voy a empezar a traer cosas a mi vida para sentirme pleno. Y que lo que escucho del otro decir. Creo que ya les había dicho. Alguien decía, ay no, yo apenas me gradué, me voy a poner boca. Y anda con el espejo así, y hace así. Y yo la miro. Y le digo, no tienes suficiente, está bien así. Profe, no, me hace falta. Yo, te hace falta conocer al Señor. Ay, no seas cansón, profe. Si lo que tú estás escuchando de afuera te está haciendo sentir incompleto, cuidado. Porque Satanás hizo sentir incompleto a Cristo en el desierto. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, manda que. Y ya lo tocamos hace 8 días. Y así lo llevó 2 y 3 veces. ¿Cuál es la tentación que tenemos? Las cosas que tenemos cerca que nos están diciendo, estás incompleto. Eres imperfecto. Si te pusieras esto de más, quedas regio. Si te hicieras esto, quedas hermosa. Yo no estoy diciendo que no se peine. Peínese. Usted que puede, hágalo. Póngase bonita, póngase bien simpático. Claro que sí, claro. Pero cuidado con considerar que esas cosas nos van a completar a nosotros. Porque venimos hablando de la deidad de Cristo. Dice que es la cabeza, estoy en el versículo 10, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cristo arriba. Y si usted y yo estamos completos en Cristo, todas las cosas que están bajo sus pies no nos van a gobernar. Amén. Luego dice versículo 11, en Él también, sigue hablando de Cristo. ¿Sí se da cuenta que el protagonista aquí quién es? Cristo Jesús. Amén. En Él también fueron circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Qué es la circuncisión? Pues tomar el prepucio en el miembro viril del hombre, en el pene, tomar esa telita que sobra y cortarla.
La tradición judía decía que todo hijo varón a los 8 días de haber nacido debía cortarse y ya. Porque esa era la señal desde Abraham que eran pueblo de Dios. ¿Vamos bien hasta allí? Listo, la tradición siguió porque era parte de la ley. Pero ya en Cristo, ¿qué es lo que se necesita? ¿La circuncisión física? No, pero ¿qué es lo que expone la circuncisión? Clase de anatomía. A la hora de hacer la circuncisión, ¿qué queda expuesto? El glande o la cabeza del pene, ¿sí? Que es muy sensible. ¿Sabe usted por qué cuando entramos en relación con Dios es importante la circuncisión del corazón? Porque necesitamos estar sensibles a nuestra relación con Cristo. Amén. Amén. Esa es la razón por la cual aquí Pablo está explicando circuncisión ya no más. Recuerda que una de las cosas que estaba atacando a la iglesia en Colosas era el judaizante. Los judaizantes que venían a decirle, vaya, ustedes tienen que hacer esto, ustedes tienen que hacer aquello otro. Y la circuncisión, cuidadito. A ver, lo reviso. No, cuidado. La circuncisión era la del corazón. Hay una cosa en mi corazón que me estorba en mi relación con el Señor. No hay contacto íntimo cuando se utiliza un condón. No lo estoy satanizando ni prohibiendo, cuidado. Solo que, ¿qué hace el condón? Es una, abro comillas, piel muy delgada que no permite 100% el contacto entre los dos órganos. ¿Estamos bien? La circuncisión lo que está diciendo es, necesito que estés en un punto de intimidad conmigo. Quiero que estés en un punto de sensibilidad conmigo. Usted ahora va a poder comprender que el Señor nos llama a una relación personal. No dependo de mi abuela, no dependo de mi papá que es el pastor, o de mi mamá que es esto, o de mi hermana que es esto, mi mamá que es la líder de tal cosa. No. Usted y yo dependemos directamente de Dios. Y Dios está esperando que usted y yo tengamos una relación cerrada, cercana, íntima con el Señor. ¿Se da cuenta por qué Pablo está hablando de la circuncisión acá? Eso es lo que está buscando Pablo. Por el Espíritu Santo. Dice, al echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y viene a explicar realmente cuál es ahora en Cristo la circuncisión. Mire el versículo 12. Sepultados con Él en el bautismo. Sepultados en Él en el bautismo. O sea que ya no necesitamos circuncisión. Hombres y mujeres, cuando recibimos a Cristo, cuando le damos lugar, cuando entregamos nuestra vida, cuando el Señor nos toma, ¿qué hacemos? Vamos a las aguas, ¿cierto? ¿Y qué hacemos? La persona que está bautizando le toma aquí, ora por la persona, la sumerge y la saca. Cuando la sumerge, ¿qué está diciendo? Has muerto. Has muerto en Cristo y ahora te levantas en Cristo. Y eso que está haciendo allí es una expresión pública de una decisión o de una condición interna. Y aquí está diciendo la palabra. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fueron también resucitados con Él. Sepultado, resucitado. Es un símbolo, amén. Así como el pan y el vino, es un símbolo. No es que haya una transubstanciación, como dice la Iglesia Católica, que el pan literalmente se convierte en el cuerpo de Cristo y que el vino literalmente se convierte en la sangre de Cristo. No hay tal cosa. Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Usted por qué es salvo? ¿Por sus buenas obras? ¿Usted es salvo porque usted no le hace daño a nadie? ¿Usted es salvo porque usted no anda por allá en lugares de mala muerte? ¿Usted es salvo porque usted no ha matado a nadie? ¿Usted no ha robado a nadie? No. Usted y yo somos salvos por fe. ¿Cuál fe? Esa fe que el Señor nos permite, Él mismo nos permite, para creer que Él vino, se encarnó, murió en la cruz y resucitó al tercer día. Amén. Dice, y a ustedes estando muertos, verso 13, en pecados y en la incircuncisión de la carne. Vuelve a tocar el punto de la circuncisión, porque cuando hay hijos de Dios,
Debemos ser hijos que realmente nos desnudamos delante del Señor y no andamos con cosas escondidas, sino que estamos expuestos delante del Señor. Les dio vida juntamente con Él, perdonándonos ¿cuántos pecados? Todos. Todos los pecados. Todos los pecados. Hay una señora que está predicando, de apellido Font, y dice lo siguiente, coge un tablero y lo muestra. Y dice en su acento muy centroamericano, dice, Dios hizo el 60%, pero el 40% te toca a ti. Aleluya. Ella dice así, dice lo siguiente, abro comillas. No lo digo yo, lo está diciendo ella. Dice, Señor hizo el 60% por ti en la salvación. Ahora tú vas a hacer el 40% por tu salvación con tus ofrendas y tus pactos. Se cayó el internet ahí. Porque la gente está esperando, las personas que manipulan a otras personas, porque para los dos lados hay, ¿sí? Están los que manipulan y están los que se dejan manipular, porque no conocen las escrituras. Entonces, ¿qué están diciendo? No es por fe. Haga cosas. Complete la obra de Cristo. Eso es una herejía. La obra de Cristo ya quedó completa. Dice el libro de Hebreos, una vez y para siempre. No es necesario nada más. Una vez y para siempre. Dice, y ustedes estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados. Y viene el versículo 14 y 15, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Alguien decía, un comentarista bíblico decía que esto era como que el Señor lo hizo de manera expuesta y fiera, diciéndole a Satanás, ahora dígame qué más, porque ya todo quedó hecho. Y clavó, dice, clavándola en la cruz. En la cruz quedó puesto toda la lista suya y la lista mía. Amén. Aún de lo que podrá ocurrir hoy en la tarde o mañana, todo ya quedó cubierto por la sangre de Cristo. ¿Está seguro de eso? Porque si no estamos seguros de eso, Satanás va a venir a condenarnos, a señalarnos, a decir, usted es una porquería. Vea, usted estuvo en el culto, usted estuvo allá sentado y otra vez vino y hizo esto y vino aquello y lo otro. Dice, despojando a los principados, verso 15, y a las potestades, los exhibió públicamente. El Señor no hace nada a escondidas. Todo es público. Y eso es una bendición para nosotros. Público. El Señor no guarda nada. Y es importante que usted y yo lo entendamos. Usted y yo somos salvos porque el Señor se exhibió públicamente en esa cruz. Él fue allá. En las películas vemos a Cristo tal vez con un manto cubriendo sus genitales, pero la verdad es que no era así. Para los romanos, vergüenza era vergüenza. Así que Cristo estaba completamente desnudo, expuesto. Satanás lo expuso, Dios lo expuso. Satanás pretendía engañarlo, el Señor lo vence en la cruz del Calvario. Amén. Y por eso usted y yo podemos respirar libertad, y por eso usted y yo podemos respirar perdón de Dios. Por eso usted y yo podemos respirar restauración. Amén. El amor que nos abraza y que nos acoge. Dice que los despojó, los exhibió y triunfó sobre ellos. Ahí hay tres acciones. ¿La tiene? Despojar, exhibir y triunfar. ¿Quién lo hizo por usted y por mí? Cristo Jesús. Ahora entendemos por qué Pablo estaba hablando acerca de la deidad de Cristo aquí en la carta a la iglesia de Colosas. Usted y yo, aterrizando eso en nuestra vida diaria, ¿cómo hacemos? Porque a veces hay desconsuelo por muchas cosas, porque a veces hay fatigas espirituales por muchas razones. Nuestro ánimo está caído. Pero déjeme decirle, Hebreos 10:35 dice, no pierdan pues su confianza, que tiene grande galardón. ¿Sí estamos ahí? Hebreos 10. Recompensa, galardón. Ok.
¿Qué más dice? Porque es necesaria, aquí la tengo en RVC, o sea, Reina Valera Contemporánea, dice, lo que ustedes necesitan es tener ¿qué? Paciencia, para que una vez que hayan hecho la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido darnos. Ayúdame con el anterior, por favor. 35. Por lo tanto, no pierdan ¿qué cosa? ¿Se puede perder fácil? Sí. ¿Y perdemos la confianza en Dios? Sí. Perdemos la confianza en Dios. Sí. Alguien me preguntaba, me decía en estos días, pastor, ¿qué de cierto es que uno debe perdonar a Dios? Casi meto el freno profundo allá. Y es que no es que yo lo crea, es que estaba escuchando a algunas personas que están diciendo que es que en el proceso de sanidad interior una persona necesita perdonar a Dios porque seguramente oró a Dios por algo específico y Dios no lo dio, Dios no lo hizo. Y esa persona necesita conocer a Cristo. Porque de cuando acá ahí sí cabe la frase popular, los pájaros tirándole a las escopetas. ¿Sí? O sea, yo perdonar a Dios, wow. Eso está por encima de Friedrich Nietzsche cuando estaba hablando del superhombre, de la raza superior. Cuidado. Mire que está diciendo que no perdamos la confianza. ¿En quién? En Cristo. Es que no me ha respondido. Confíe. Confiemos en Él, que lleva consigo una gran recompensa. Verso 36. Y luego dice, lo que ustedes necesitan es plata. Sí, paciencia, porque el que tiene plata dice o pretende creer que lo tiene todo. Y cuando empieza a faltarle dice, Dios me dejó solo. No caigamos en ese error. ¿Sabe? Si Dios le está restringiendo algo, antes de pensar cualquier otra cosa, piense, Señor, ¿qué me estás enseñando? Señor, ¿qué está pasando? ¿A dónde me quieres mover? ¿Qué es lo que tú me quieres enseñar con esto? Para que una vez que hayan hecho ¿qué cosa? O sea que hacer la voluntad de Dios es igual a obedecer. Obedecer. Así comienza el abecedario cristiano, el abecedario del creyente comienza por allí. Obedecer. Dígalo. Obedecer, tan obedientes. Muy bien, ahí es donde empieza el vocabulario, el alfabeto para el creyente, en la obediencia. ¿Qué estoy haciendo que sé en mi interior y creo que me puedo esconder del Señor? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cómo estoy tratando ciertos asuntos? ¿Estoy obedeciéndole al Señor? La gente dice en su ira y en su enojo, eso, vaya ya, hágale caso a ese pastor. Vaya y haga todo lo que él dice, vaya. No, pues en su ignorancia las personas piensan que puede ser así. Pero usted es una persona libre. ¿Sabe qué es lo que lo tiene usted esclavo por amor? El amor de Cristo. Amén. Y la revelación de su palabra a su vida. Por eso usted empieza a obedecer. Y usted empieza a decir, ok, Señor, yo voy a caminar en rectitud delante de ti y voy a empezar a hacer lo que tú dices. ¿Me va a costar? Sí, pero lo voy a hacer. Porque tú fuiste obediente. Y tú dijiste en el huerto de Getsemaní, Señor, si es posible. Y hubo silencio, no hubo una respuesta del cielo. Y el Señor, ¿qué dijo después? Pero no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Ahí es donde está, mis hermanos, la obediencia. Y una vez que hayamos hecho la voluntad de Dios, recibamos lo que Él nos ha prometido, lo que Él ha prometido darnos. ¿Qué ha prometido darnos el Señor? El carro, la casa, tener más clientes, la plata para la cirugía. ¿Qué ha prometido el Señor? Salvación ya nos dio, pero ¿qué tiene con ella? La eternidad. La eternidad. ¿Sabe a qué se fue Cristo? A preparar una morada para usted y para mí. Amén. De lo contrario, pues apague y vámonos. No tiene sentido esto. Busquemos una excusa, cancelemos el contrato. Vámonos de aquí. Cada uno a su suerte, hermanos. Chao.
No, no podemos hacer eso. ¿Sabe por qué? Porque el amor del Señor nos coge, nos toma y nos pone en el lugar correcto. Porque lo que ha prometido es eso. No está allí en pantalla, pero déjeme leerle versículo 37. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. O sea que sí está hablando de la segunda venida. Mas el justo vivirá por fe. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocede no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Póngase sobre sus pies esta tarde ya y vamos a darle honra al Señor. Ore conmigo esta mañana y dígale: Señor, yo creo que en ti soy un árbol con raíces profundas. Hay cosas, Señor, con las que todavía lucho, y tú las conoces. No las escondo de ti, Señor. Tú las conoces. Tú sabes cuáles son. Pero esta mañana, Señor, por tu palabra me expongo delante de ti y te ruego, Señor, ayúdame. Porque no quiero que ninguna sutileza, ninguna tradición, ninguna cosa del mundo, de los hombres, quiera venir a dañarme, Señor, mi relación contigo. Entiendo, Señor, que he sido bautizado en Cristo Jesús. Entiendo que tú eres la plenitud, en ti está la plenitud de la deidad, Señor. Y entiendo que tú vienes por tu iglesia. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te doy gracias por mis hermanos. Y yo te ruego esta mañana que al salir de este lugar, Señor, podamos meditar en tu palabra, podamos creer tu palabra y podamos movernos a través de tu palabra. Que arraigados y sobreedificados en ella, Señor, podamos avanzar en el nombre de Cristo Jesús. Todas las cosas que necesitamos que sean transformadas en nosotros, por favor, en nuestro interior. Por favor, Señor, tómame. Dile ahí desde tu corazón: Señor, toma mi vida, transfórmame. Dame, por favor, la bendición de estar delante de ti. Dame la bendición de poder, Señor Dios mío, crecer en tu palabra, conocerla y vivirla para la gloria de tu nombre. Señor, soy tu hijo, tu hija, te pertenezco, vivo por ti, vivo para ti. En el nombre de Jesús, en estos días, Señor, que empiezan fiestas, celebraciones, despedidas, guarda mi corazón, por favor. Guárdalo para que yo poder, Señor, tomar decisiones claras todos los días y poder honrarte sobre todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús, te doy muchas gracias. Amén y amén. Le damos gracias al Señor, iglesia. Que el Señor los bendiga.